La siguiente presentación es Después de COVID-19, Salud Mental de los Adultos Mayores, por la doctora Karina Orozco Rocha. La doctora Karina Orozco Rocha es economista por la Universidad de Colima, cuenta con una maestría en Ciencias por la misma universidad y un doctorado en Estudios de Población por el Colmex. Actualmente es profesora en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación examinan las desigualdades de género en el trabajo remunerado y no remunerado, así como el bienestar económico y redes de protección en las edades avanzadas en México. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues siempre es un gusto estar aquí con ustedes. En este caso es la 8ª reunión de usuarios del ENACEM, otra vez presencial. Bueno, creo que había habido una antes, ya nos perdemos y si efectivamente se suspendieron o es la primera presencial. Pero aún así, pues siempre es un gusto estarles viendo a todas y todos ustedes, ¿no? En segundo punto, también quiero agradecer a todos los y las organizadoras de este evento, pues que justamente nos estamos reencontrando, más allá de vernos solamente en línea. Y bueno, aquí lo que ahora les quiero mostrar es avances de un trabajo de investigación que estamos realizando, que es justamente sobre salud mental en los adultos mayores después de COVID-19, que estamos haciéndolo en coautoría con Rebeca Wong, Débora de Graaf, y César González. Como antecedente, bueno, queremos partir de que a nivel internacional pues empezaron a surgir evidencias de que la pandemia de COVID estaba teniendo efectos en la salud mental de las personas adultas mayores, y en los países de altos ingresos pues estaba viendo esta asociación en particular con los riesgos para los síntomas depresivos, la soledad, la insatisfacción por la vida y la pérdida de atención médica. En complemento, el año pasado publicamos un artículo en el cual iba justamente en esa misma línea, ¿no? Queríamos encontramos básicamente cómo estos efectos asociados al COVID, pues sí tenían una asociación con respecto a la salud mental. ¿Y cómo estábamos midiendo en ese entonces el COVID, el efecto de la pandemia del COVID? Pues lo veíamos a través de dos elementos, que era la infección por la enfermedad COVID y también con efectos adversos relacionados a COVID. Y bueno, ahí encontrábamos que en particular lo que eran los efectos adversos relacionados al COVID, pues sí se tenía un riesgo para tener estos riesgos en cuestión de salud mental, y que además eran particularmente más grandes en lo que son las mujeres, las personas adultas mayores jóvenes y en los menos escolarizados. Por ello, bueno, pues damos como continuidad, primeramente pues analizábamos, como ya les decíamos en el paper que publicamos el año pasado, este efecto del COVID dentro de la salud mental de las personas adultas mayores, y ahora lo que queremos es hacer justamente una medición un poco más robusta de cómo fue el cambio en estos diversos indicadores que más adelante voy a explicar en relación a salud mental, cómo tuvo ese efecto de la pandemia dentro de ellos, ¿no? Y también queremos ver cuáles son los grupos más resilientes, es decir, ante un efecto adverso como la pandemia de COVID, independientemente de cómo la estemos midiendo, cuáles son aquellos que pudieron sobrellevar mejor los diferentes variables de resultados en comparación con aquellos que tuvieron un desenlace o un resultado menos favorecido. Y pues bueno, aquí como ya se ha mencionado en las diversas presentaciones, pues lo que es la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento, pues ofrece esa perspectiva longitudinal que afortunadamente, pues como ya la tenemos desde varias rondas y que justamente nos facilita ver ese análisis, el antes de la pandemia y después de la pandemia, que es lo que nosotros vamos a estar analizando, y estamos partiendo del 2012, considerando 4 rondas, 2012, 2015, 18 y 21, considerando como una muestra a la población de 50 años y más en 2012, y que tenía todas las
la encuesta completa o las preguntas completas de la información que necesitamos y que además pues estuviera vivo en 2021. También cabe precisar que si lo ponemos en el contexto, la población que estamos analizando, nuestra muestra tenía 58 años o más al comienzo de lo que fue la pandemia de COVID. ¿Cuáles son nuestras variables dependientes o las que nos van a dar cuenta sobre la salud mental de las personas adultas mayores? Pues bueno, estamos considerando lo que son síntomas depresivos, soledad, insatisfacción por la vida y pérdida de atención médica. La primera, la que ustedes están observando en su pantalla, pues se estima a partir de una batería que contempla la sección de la C49. Eso sí hay que considerar, se está marcando en color amarillo como aquellos que son como a la inversa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Pues son todas aquellas que dijeron que sí, pero en forma negativa, si así lo queremos ver, como el sentirse deprimido, y subrayo, por ejemplo, en amarillo, el sentirse feliz, pues se hace ese cambio, ¿no? Ese switch para que se tenga considerado. Analizamos de forma continua, que va de 0 a 9, y también analizamos lo que son las variables dicotómicas de 0 y 1, dependiendo esas cortes, ¿no?, que estamos analizando. Por otra parte, también tenemos a lo que es soledad, que también lo analizamos de forma continua a través de esa batería de 3 preguntas, de si se ha sentido sola en algún momento, y que va con una escala de Likert, y que a su vez se va calculando, entonces pues se tiene como mínimo 3, máximo 9, y a la vez se hace de manera dicotómica, como ustedes pueden estar observando. Y finalmente lo que es la insatisfacción de la vida, aquí es otra vez un conjunto de baterías, 5 de ellas que nos están mostrando, y que las volvemos de igual continuas, que va de 5 a 15, y posteriormente solamente hacemos la forma dicotómica, todo esto de acuerdo pues a distribuciones en su caso o de acuerdo a literatura previa. Finalmente también estamos incorporando lo que es pérdida de atención médica, que queremos aprovechar esta parte de si en los últimos 2 años sintió la persona adulta mayor que tenía un problema serio de salud, pero no fue o no asistió a un médico, ¿no? Como variables que estamos considerando como de COVID y que además nos sirve para medir como ese impacto que se tuvo durante la pandemia, pues estamos considerando lo que es el diagnóstico por sí solo, si la persona fue infectada de COVID, y los otros de lo que tiene que ver con eventos mayores relacionados al COVID, como ustedes pueden observar, pues son la pérdida o el fallecimiento de un hijo, del esposo, o también tener que cuidar a un familiar por cuestiones de COVID, y también las cuestiones financieras asociadas al COVID. Usamos el método de diferencias en diferencias, en lo cual hace una diferencia entre el grupo de tratamiento y de control, y a su vez hace otra diferencia de esas diferencias, el antes y el después. Como mencionaba anteriormente, bueno, la de tratamiento pues fue aquellos que tuvieron ya sea infección de COVID o tuvieron un evento mayor adverso relacionados al COVID. Hacemos modelos diferentes, serían 2 modelos, y el grupo de control pues fueron aquellos quienes no tuvieron. El supuesto principal de esta metodología es que tengan tendencias similares los grupos, el de control y el de tratamiento, lo cual también pues podemos analizar previamente. Y estamos controlando por lo que es sexo, edad, escolaridad y urbano-rural como variables. En cuestión para ver justamente esas tendencias previas y después de COVID, pues aquí mostramos lo que son las gráficas de lo que es síntomas depresivos. Todas ellas son solamente en formas categóricas, no estoy mostrando por simplicidad lo que es en forma continua, pero ustedes pueden observar cómo sí muestran, al menos en lo que son síntomas depresivos y insatisfacción por la vida, una aparente trayectoria paralela en las 3 rondas previas y una apertura en lo que es 2021. No es tan claro en lo que es soledad y pérdida de atención médica.
Cuando ya aplicamos lo que es el método de diferencias en diferencias, pues podemos observar en cuestión, continuando todavía con lo que es infección por COVID, la persona adulta mayor haya experimentado una infección por COVID, resulta solamente significativo para los síntomas depresivos, ya sea en forma continua y dicotómica. En forma continua, pues aquí cabe agregar que ese punto 248 pues lo que se incrementó en sí en conjunto, quienes sí experimentaron COVID con respecto a quienes no experimentaron después de analizar esas trayectorias. También presentamos en la parte inferior esas pruebas estadísticas para ver si tienen tendencias paralelas, que en este caso resultan significativas, es decir, se acepta la hipótesis de que sí tienen tendencias paralelas antes del efecto o antes del COVID, y posteriormente también está otro como para seguir reafirmando que efectivamente se está cumpliendo con los supuestos, es el otro test de causalidad de Granger, en el cual pues también se aprueba la hipótesis de que no hay efectos anticipados al tratamiento. En este caso el tratamiento pues es la infección por COVID. Posteriormente ustedes pueden observar lo que son los eventos mayores en cuestión de tratamientos, aquellas personas que tuvieron un evento mayor relacionados al COVID. Aquí pues igual estoy mostrando lo que son las trayectorias a través de las 4 rondas, justamente en primera instancia para ver si tienen esas tendencias paralelas, si es que se amplían conforme en el año 2021 respecto al evento adverso relacionado al COVID, pero también cabe resaltar que pues, se pueden ver las trayectorias que traían a través del tiempo, ¿no? Como en el caso de síntomas depresivos, pues se observan unas tendencias en algunas, pueden ver ahí unas ligeras aperturas, digamos en 2018, que justamente lo vamos a corroborar con las pruebas que les mencionaba anteriormente. En las otras, pues también se ven relativamente algunas trayectorias con ciertas aperturas previas. Cuando ya corremos el modelo, pues podemos ver que resultan significativos para la mayoría de ellos, excepto para la pérdida de atención médica. En el caso, y esto coincide, digamos, con el paper anterior que habíamos elaborado, en el caso de síntomas depresivos, los efectos son más fuertes en relación a las otras variables de salud mental examinadas. Si lo vemos de manera continua, pues vemos que aumentó 625 puntos de esa escala que estamos analizando de 0 a 9, y si lo vemos pues en forma categórica, pues punto 111, ¿no? Lo mismo para soledad, tanto en forma continua como en forma dicotómica, y para insatisfacción por la vida. Ojo, aquí también quiero recalcar que a veces ese signo negativo es porque insatisfacción por la vida en forma continua la estamos dejando tal cual, no hacemos no invertimos ese rol, y creo que me lo brinqué hace rato cuando estaba explicando las variables, pero es necesario nada más como tomarlo en cuenta, ¿no? Que va en concordancia cuando ya examinamos con insatisfacción con la vida en forma dicotómica. De igual manera, vemos que se aceptan las hipótesis nulas de que tienen tendencias paralelas previo en este caso, previo al evento, a un evento mayor relacionado al COVID, y que también no hay un efecto anticipado. Aunque a veces las gráficas, aquí cabe hacer precisión, las gráficas pueden estarnos marcando ciertas aperturas, pues resultan posiblemente estadísticamente no significativas esas diferencias, ¿no? Pues ya cerrando, en cuestión de conclusiones, pues podemos decir que efectivamente lo que fue la pandemia de COVID pues tuvo efectos negativos o riesgos asociados a la salud mental, al menos en las variables que examinamos, y que esto es relacionado al paper del año pasado, y que también estamos observando que ciertos grupos sociodemográficos pues fueron más afectados. ¿Qué estamos en este nuevo paper examinando? Pues primera, pues que tienen trayectorias, ¿no? Si separamos a grupos de control con un grupo de contraste un grupo de tratamiento, pues vemos que llevaban trayectorias similares, aunque fueran
en algunos casos aparente diferencia, llevaban trayectorias similares, pero dado el evento de la pandemia, pues se observan en algunos de ellos diferencias, ¿no? En el caso de infección por COVID, pues sí se observaron efectos significativos o diferencias significativas en lo que es síntomas depresivos, y para eventos mayores relacionados al COVID, pues encontramos también que síntomas depresivos, soledad y insatisfacción por la vida también lo tiene, ¿no? Pues toca todavía examinar un poco más sobre la parte que les decía, cuáles fueron los grupos más resilientes respecto a esta pandemia, y que obviamente, bueno, en este momento hasta 2021 no nos vamos a quedar, pero la metodología por sí sola de diferencias en diferencias permite examinar todavía con ondas o rondas posteriores al 2021, ¿no? Si pudiéramos agregar 24, pues también estaría bien. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias.